El Barça vuelve al templo de la felicidad, volvemos a San Mamés, volvemos a donde la tercera. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Sí, efectivamente tengo un nuevo cambio de look. María es una fashion victim, o sea, una víctima de la fashion o algo así. Y sí, efectivamente tenemos previa hoy de ese Athletic Barça que se juega mañana sábado a las 4:15, una hora así un poco extraña, pero muy buena para que todos y todas podáis ir a San Mamés, a ese escenario que tantos buenos recuerdos nos trae realmente. Porque es el campo donde ganamos nuestra tercera Champions en esa final histórica contra el Olympique de Lyon. Así que, desde luego, que va a ser un partidazo, ya que el Athletic pues, está haciendo auténticos partidazos. Pero, antes que nada, antes de empezar, vamos a hacer un repasito porque hay un poquito de actualidad del Barça que seguramente pues, queréis saber. Y es que ya tenemos rival de cuartos de la Copa de la Reina. Para sorpresa de nadie, bueno, realmente vamos a decir que sorteo puro, ¿no? Pero nos ha tocado un equipo madrileño y no es el Real Madrid, no es el Atlético de Madrid, es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Volvemos a un campo que está en bastantes malas condiciones, ese campo en el que también sufrimos muchas, digamos, controversias arbitrales. Esto no es por el campo, es más que nada por las árbitras, pero os sitúo un poco para que veáis en qué partido me estoy refiriendo y a qué campo me estoy refiriendo también. Dicho esto, otra de las curiosidades de este partido es que jugaremos contra este mismo equipo el 12 de febrero, o sea, 11, 12 o 13 de febrero, porque no está confirmado, en Copa de la Reina, pero es que el 16 de febrero, nada, un par de días después realmente, jugaremos contra el Madrid Club de Fútbol Femenino otra vez, pero esta vez pues en Barcelona, en el Johan Cruyff. Es verdad que esto no tiene realmente ningún significado y ninguna implicación, o sea, simplemente la curiosidad, pero no nos molesta, no nos importa, ya que no tendremos que desplazarnos dos veces. Si hubiera sido, por ejemplo, en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino, estaríamos realmente jodidas. Pero bueno, ahí tenéis la curiosidad, ahí tenéis el dato. Y estoy un poco preocupada por volver a jugar en ese campo, porque ya te habías librado, ¿no? de ese campo, no había salido con ninguna lesión, con bastante suerte. Y ahora pues empieza este camino a Champions con ya lo más importante, esta recta final, con pocas rotaciones, y al final la palabra clave es esa, para poder seguir con las mejores jugadoras y llegar al final pues con todas las energías y las fuerzas posibles. Pero bueno, otra noticia. Vamos a cambiar de tema, algo un poco más alegre. Han llegado los cromos de Panini de la Liga F, por fin, los estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo, nos dijeron que teníamos que esperarnos a enero por si había algún cambio y alguna ventana de intercambios en ese mercado invernal. Los ha habido, así que bueno, ya tenemos esa colección. Tendréis un vídeo con el unboxing o un directo, no sé lo que haré, pero vamos, hay colaboración con Panini y yo estoy muy contenta porque no paran de salirme colaboraciones y patrocinadores, así que este canal va viento en popa todavía, la gente. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Vamos con la previa. Ahora sí que sí, vamos con la previa de ese partido de mañana sábado a las 4:15, esa jornada 15 de Liga F en San Mamés, que lo podréis ver en Movistar Plus y en DAZN. Estos son los dos canales que lo van a retransmitir en España. En otros países no lo sé, pero podéis dejarlo en comentarios y así ayudáis a más gente a poder llegar y ver este partidazo. ¿Por qué digo partidazo? Porque el Athletic Club está en Champions ahora mismo. Está cuarto en la clasificación, están cuartas y bueno, llevan una muy buena racha, como podéis observar realmente. Muchos partidos ganados y esto es lo que les sitúa en cuarto lugar, siendo el cuarto mejor equipo ahora mismo de la Liga F, con un Baby Athletic. Un Baby Athletic en puestos de Champions, tal y como lo dice aquí el artículo de la Liga F. Sus jugadoras son hiper mega jóvenes y al final
han levantado el equipo. El Athletic nunca ha jugado mal, para mí ha sido uno de los equipos que siempre ha competido y muy bien. Además, su estilo de juego me recordaba mucho al Barça, tocan mucho el balón y mezclan también algún tipo de realmente contraataques, pero generalmente tienen bastante el balón y les gusta. Y me gusta mucho también que estas jugadoras realmente canteranas, ¿no? Que se han formado en las escuelas del Athletic Club de Bilbao, tengan todo esto. Y más me gusta todavía la página web del Athletic Club de Bilbao, porque tiene un montón de estadísticas y esto hay que agradecerlo siempre. Otros equipos deberían de implementar todo este sistema. Yo vi un reportaje que lo puse en Twitter del Athletic Club de Bilbao, que tenían un montón de medios para recoger todas las estadísticas de las jugadoras y mejorar tanto en nutrición como en rendimiento como en entrenamientos, y todo hecho a medida prácticamente para cada jugadora. Bravo por el Athletic. Dicho esto, diréis, oye, ¿y quién es el artífice de todo esto, no? ¿Quién es el que guía, el que elabora todo esto? David Aznar. ¿Os sonará? ¿Os sonará este nombre? Porque fue entrenador del Real Madrid. Un entrenador que no hacía nada, que lo hacía todo fatal y que llevó al Real Madrid con unas muy buenas piezas a la nada más absoluta, a jugar a la nada. Y ahora mismo este Athletic Club que está cuarto. Es que, bueno, pues son equipos, ¿no? Son épocas. Tampoco es que sea yo experta en Athletic, entonces tampoco sé cuánta implicación tiene el entrenador en sí, o si son más bien las jugadoras las que están pues dándole ese punch de calidad. Lo que es cierto es que son todas muy jóvenes y que todavía tienen muchísimo recorrido como para avanzar, pero ya ser cuartas me parece una locura en esta liga, que tan competido está el tercer, cuarto para abajo puesto. Así que, oye, súper bien por ellas, yo me alegro muchísimo. Respecto a los otros enfrentamientos que han tenido el Athletic contra el Barça, debemos decir que en la temporada pasada 2 goleadas por parte del Barça. En casa del Athletic Club un 0-4 y en casa del Barça un 7-0. Esto es la realidad. Es verdad que el Athletic de la temporada pasada no es este Athletic, aunque también jugaba muy bien. A mí es que ya os digo que tengo mucha debilidad por el estilo de juego del Athletic Club, y a mí cuando me ganan por ahí yo ya soy feliz. Dicho lo cual, ¿el Barça qué tiene que hacer? Pues para mí, claro, iba a deciros, esta es la convocatoria del Barça, ¿no? Es una buena convocatoria, Hansen que sigue con esas molestias, no hemos subido a ninguna del B, es el primer equipo, y tienes a todas disponibles excepto a Hansen. Perfecto, maravilloso hasta aquí, ¿no? Pero ahora bien, viene la parte que a mí me preocupa más, o que yo pienso, y es que como en el anterior partido, que realmente no necesitabas poner a tu 11 titular, pusiste a tu 11 titular, aquí que necesitas poner a tu 11 titularísimo, ¿a quién pones? ¿Vas a poner a las mismas para que tengan minutos y vayan cogiendo más minutos todavía de los que ya tienen? Es a mí lo que me preocupa en ese aspecto, porque yo pondría este 11, y este 11 viene justificado porque pienso que el Athletic Club es un buen rival para medirse y para coger ritmo de competición, porque son este tipo de partidos los que tienes que aprovechar como entrenador y como jugadora y disfrutarlos, porque al final estás en San Mamés y revives muchas cosas, ¿no? Pero claro, me tiene un poco desconcertada lo que sacará Pere Romeu, porque al sacar a las titulares, sobre todo al centro del campo titular en el pasado partido, pues no sé si repetirá realmente ese centro del campo. Yo lo mezclaría un poco. Ya veis el 11 que mezcla, sobre todo son titulares, eso sí, pero también mezcla alguna variante que creo que le puede dar bastante juego y sobre todo tener varias piezas que nos destaquen, como puede ser el Pina Esme, que es una pareja bastante potente a nivel de sorpresa, Salma y Vicky, que para mí le tendría que dar ese descanso merecido a Aitana, pero sinceramente en mi corazón piensa que va a poner a Aitana porque es el partido que es, porque es el partido donde es, sobre todo.
y en campos grandes 11 grande. Supongo, supongo y me imagino, pero no sé. Y el Barça simplemente lo que tiene que hacer es no regalar el balón, porque el Athletic Club le gusta mucho tener el balón, juega muy bien con él. Y a mí me da miedo, entre comillas, el hecho de que perdamos la posesión, de que perdamos el ritmo en cuanto a los pases, de que tengamos algún error en los pases en el centro del campo o en las conexiones entre jugadoras. Creo que será un buen partido para ver, para disfrutar en el campo, pero también para ver como espectadores, porque es una buena forma de, no sé, como de ver un partido distinto, que igual luego pues meten un 7-0 y dices, oye Andrea, aquí me has vendido un partidazo y estoy viendo pues otra goleada del Barça. Puede ser, gente, puede ser que venga así, no os digo que no, pero lo que sí que os digo es que os va a gustar el juego de Athletic Club de Bilbao, si no lo habéis visto, y sobre todo que el campo y el escenario también te llevan a ese gran partido, ¿no? De hecho, se ha vendido como un gran partido. Creo que siguen habiendo entradas, si no estoy equivocada. Y nada, realmente tengo muchas ganas de ver, sobre todo el 11, por lo que os he dicho, y cómo el Barça hace que un equipo no tenga el balón, porque el Barça está muy acostumbrado a tener la pelota y a jugar con ella y a a dominar prácticamente todo el centro del campo y todo el juego, pero el Athletic también juega eso. Entonces quiero ver ese match, a ver cómo Pere Romeu trata de quitarle el balón al Bilbao y cómo funciona realmente las piezas que ponga. Creo que incluso es un buen partido para que Pere Romeu muestre sus dotes de entrenador y no tanto sus dotes de gestor de vestuario. Así que me apetece verlo muchísimo y me apetece tanto que voy a lanzarme con la porra y le voy a poner un 1-4 a favor del Barça, obviamente. Quiero que me dejéis por aquí por comentarios vuestras porras para el porrusillo, que es ese concurso que tenemos activo, que el ganador ganará pues un fantástico premio a final de temporada, quien acierte más porras, pero me lo tenéis que dejar en comentarios. No descarto hacer directo para este partido, ya que es un sábado a una buena hora, así que seguramente os espere en directo y os contaré más novedades del canal. Así que poco más que comentar, nada, que me apetece mucho ver este partido. Había partidos que igual no me apetecían tanto, este sí, es un primero contra cuarto, es un equipo de Champions ahora mismo y es un equipo muy joven, así que también es una buena oportunidad para descubrir a nuevas jugadoras que verás en muchas dinámicas pues en los siguientes vídeos seguramente, porque también serán seleccionadas por Monse Tomé, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso futuros fichajes seguramente de otros equipos. Así que nada, gente, vídeo cortito y al pie, pero creo que os gusta este formatín. Os espero el sábado en directo y el domingo que tendréis ese análisis del partido, de este mismo partido, pues así, todo empaquetadito, todo con buenos edición, tal, no sé qué, y habrá sorpresas próximamente en este canal porque tenemos patrocinadores, tenemos colaboraciones, hay cositas. Así que nada, estad atentos, seguidme, dadle al botón de suscribiros, que no lo he dicho en todo el vídeo, es que de verdad soy una youtuber pésima. Suscribíos, darle me gusta, activar las notificaciones para saber cuando subo vídeo. Incluso puedes ser miembro de este canal, convertirte en una leyenda por menos de €1 y tener acceso a vídeos muy chulos y a este contenido sin anuncios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!